Hola, ¿qué tal, alumnos de la materia de química? Bienvenidos a esta videocápsula en donde vamos a hablar sobre la unidad 3, compuestos orgánicos e inorgánicos. Como introducción, hay que saber que los compuestos químicos son combinaciones químicas de dos o más elementos diferentes que van a tener propiedades distintas a los elementos que los forman, como por ejemplo en el cloruro de sodio, mejor conocido como sal común. Como pueden observar, el sodio es un elemento en estado sólido de la familia de los alcalinos, el cloro es un elemento gaseoso de la familia de los halógenos y al unirse químicamente bajo ciertas condiciones producen el cloruro de sodio, que es un compuesto de tipo iónico, que son cristales blanquecinos. Los compuestos se clasifican en orgánicos e inorgánicos dependiendo del tipo de elementos que los forman. A los orgánicos predomina y el principal constituyente es el carbono y comúnmente se une a hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. En cambio, los compuestos inorgánicos pues son todos los compuestos que no son de tipo orgánico y cada uno tiene su forma de clasificarse, esa se verá pues a continuación, y tienen sus sistemas para nombrar a los compuestos que se llaman sistemas de nomenclatura, que en los compuestos inorgánicos podemos encontrar la nomenclatura tradicional, la nomenclatura de la IUPAC y la nomenclatura Stock, aunque la nomenclatura Stock actualmente ya no está en uso. Por su parte, los compuestos orgánicos únicamente los conocemos por su nombre común o utilizamos reglas de la IUPAC para poder nombrar el elemento. Para formular compuestos químicos hay que conocer qué tipo de compuesto es, qué tipo de iones forma, las valencias y sus estados de oxidación, y para formarlo hay que cruzar las valencias para poder obtener la fórmula química del elemento. Esta parte es muy importante para conocer precisamente la fórmula química. Como pueden observar aquí en la imagen, la valencia o estado de oxidación de los elementos la podemos encontrar normalmente en la tabla periódica, en la parte o esquina superior derecha de cada elemento químico. De aquí sabemos que los elementos monovalentes son aquellos que tienen un solo número de valencia. Los divalentes son aquellos que tienen dos valencias, como es el caso del cobre, que tiene valencias 1 y 2. Trivalentes tienen 3 valencias y los polivalentes tienen más de 3 valencias. En cuanto al cruce de cargas, tienen que obedecer a que la suma de las cargas debe ser neutra o cero. En este caso se presenta el ejemplo del aluminio, que normalmente forma el catión más 3, unido al oxígeno para formar un óxido que normalmente utiliza su número menos 2. Cuando se unen químicamente, la valencia o estado de oxidación del aluminio viene a ser el número de átomos o el subíndice del oxígeno y el número de oxidación del oxígeno viene a ser el número de átomos o subíndice del átomo de aluminio, de tal forma que se formará el compuesto Al2O3. Y esto atiende a la suma de las cargas, donde si multiplicamos estos dos átomos de aluminio por esta valencia de más 3 y le sumamos estos 3 átomos de oxígeno multiplicados por la carga de menos 2, 2 por 3 sería más 6, 3 por menos 2, menos 6, más 6 y menos 6 nos daría 0, y entonces esta es la fórmula química correcta para el óxido de aluminio. En esta tabla pueden simplemente observar iones monoatómicos y su carga más común. Aquí estos tienen carga más 1, más 2, estos menos 4, menos 3, el oxígeno pueden ver que es menos 2, los halógenos pueden ver que por lo general es menos 1, y estos metales de transición que manejan dos valencias, como el hierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el mercurio, el oro, el manganeso, el cromo, y algunos que son metaloides, como el telurio, menos 2,
y todo este grupo que maneja -2. Y en esta tabla pueden observar los cationes y los aniones inorgánicos más comunes, siendo pues algunos metales con sus valencias más comunes, algunos no metales con sus valencias más comunes y otros que están formados por dos elementos como por ejemplo el cianuro, el carbonato, el clorato, el cloruro y otros que están formados por dos elementos agrupados y tienen o manejan una carga que se une a cualquier otro elemento para formar un compuesto químico. Dentro de los compuestos inorgánicos en la nomenclatura tradicional, a los que son monovalentes no se les agrega ningún prefijo ni ningún sufijo, solo los nombramos de acuerdo al nombre del elemento. Cuando son divalentes, a la valencia más chica se le va a poner al elemento un sufijo de oso en el nombre del catión. Y a la valencia mayor se le va a poner un sufijo, terminación ico, en el nombre del catión. Cuando son trivalentes, a la valencia más chica le vamos a agregar un prefijo que se llama hipo y un sufijo de terminación oso al catión. A la valencia de en medio solo le vamos a agregar el sufijo o terminación oso y a la valencia mayor solo le vamos a agregar el sufijo o terminación ico. Cuando tengan 4 valencias, a la valencia menor va el prefijo hipo y la terminación oso. A la que sigue sería nada más terminación oso. A la que sigue solo terminación ico. Y a la más alta sería agregar el prefijo per y la terminación ico al nombre del catión. Dentro de los compuestos binarios, de los compuestos inorgánicos, tenemos a los óxidos, que son compuestos formados por el oxígeno con cualquier otro elemento. Y aquí pueden observar que un óxido metálico u óxido básico se forma cuando se combina un metal con el oxígeno. Y aquí tenemos el ejemplo del litio, que se une con el oxígeno y estas son sus valencias o cargas más comunes. Y obedeciendo al cruce de cargas, la fórmula química correcta sería un Li2O. Como el litio es un metal monovalente, únicamente lo nombraríamos de acuerdo al nombre tradicional como óxido de litio. Atendiendo a la nomenclatura IUPAC, poniendo el número de átomos, sería un monóxido, mono porque es un solo oxígeno, de dilitio, di porque son 2 átomos de litio. Por su parte, los óxidos no metálicos, cuando se forma un no metal con el oxígeno, como el caso del carbono, que en este caso está utilizando su valencia de +2, que se une al oxígeno con su valencia de -2, se forma un CO y este, atendiendo a la nomenclatura tradicional, sería un óxido carbonoso. Terminación oso por ser la valencia menor. Y atendiendo al nombre IUPAC por el número de oxígenos y número de carbonos, pues sería un monóxido de carbono. Y estos que están subrayados en amarillo son los nombres con los que se conoce comúnmente a estos dos compuestos. Y aquí pueden observar la fórmula del óxido de litio que se utiliza en la fabricación de cerámicas y vidrio o en la fabricación de baterías a portaiones de litio, y del dióxido o monóxido de carbono, que es el gas del escape de los vehículos cuando los encendemos y cuando no están bien afinados, que viene a ser un gas tóxico. Otro tipo de compuestos inorgánicos de los binarios de dos elementos son los peróxidos, que son compuestos formados por el ion peróxido, que es el oxígeno diatómico, pero con una carga de -2, y cuando este se une con un metal. Entonces, un metal más el peróxido se forma un peróxido. Por ejemplo, el litio, que ya sabemos que su carga principal es +1, se une al ion peróxido, y lo único que se mueve son los números de oxidación. Este valor que viene a ser el subíndice que nos aporta el número de átomos, ese nunca debe de ser modificado. De tal forma que al cruzarse las cargas se va a formar este compuesto Li2O2. Y esto se llama peróxido de litio, atendiendo a la nomenclatura tradicional. Y
por el nombre IUPAC sería un peróxido de dilitio, porque son 2 átomos de litio. Aquí tenemos que cuando se junta el hidrógeno con su número de oxidación de +1 con el ion peróxido, cruzamos las cargas y se obtiene el H2O2, que atendiendo nomenclatura tradicional se llama peróxido de hidrógeno, y en el nombre de la IUPAC se conoce como peróxido de dihidrógeno, pero en amarillo tenemos subrayados los nombres por los que encontramos más comúnmente estos elementos y aquí algunos de sus usos. El peróxido de litio se utiliza como purificador de aire en las naves espaciales y el peróxido de hidrógeno tiene muchos usos como blanqueador de fibras textiles o como desinfectante. Tenemos otro tipo de compuestos binarios como los hidruros, que son compuestos formados por el ion hidrógeno con su estado de oxidación -1 unido a cualquier elemento, ya sea metálico o no metálico. Cuando lo unimos con un metal es un hidruro metálico y cuando lo unimos con un no metal es un hidruro no metálico. Y aquí tenemos dos ejemplos. El sodio, que su carga más común es de +1, unido con el hidrógeno con esta carga negativa. Al juntarse y cruzar las valencias se forma el NaH, que se llama hidruro de sodio, atendiendo a la nomenclatura tradicional porque el sodio es un metal de una sola valencia, y de acuerdo al nombre de la IUPAC, que sería monohidruro de sodio. Y en este caso, donde tenemos al nitrógeno con su número de oxidación +3 unido al hidrógeno, tenemos que se forma el NH3 y este es mejor conocido como amoníaco. Y dentro del nombre de la IUPAC sería un trihidruro de nitrógeno. Tri porque son 3 hidrógenos y es un hidruro y es un nitrógeno. Aquí tenemos los usos más comunes del hidruro de sodio, que es un desecante o un agente de almacenamiento para el hidrógeno, y del amoníaco, que es un gas refrigerante o utilizado como fertilizante o en los productos de limpieza o muy comúnmente usado en los tintes. Otros compuestos binarios son los hidrácidos. Los hidrácidos son compuestos formados por el ion hidrógeno, pero ahora con su estado de oxidación +1 y unido específicamente a estos elementos: azufre, selenio, telurio, cuya carga siempre es -2, flúor, cloro, bromo y yodo, cuya carga siempre es -1. Aquí tenemos un ejemplo: el hidrógeno unido con el azufre. Ahora siempre se pone primero el catión o el que ofrece la valencia positiva. En este caso el hidrógeno aquí es positivo y estos son negativos. Al cruzar las cargas se obtiene un H2S. En su nombre tradicional es conocido como ácido sulfídrico. La terminación de los hidrácidos siempre va a ser poner la terminación hídrico en el nombre de estos elementos. Por eso este sería un ácido sulfídrico. Y en el nombre de la IUPAC, este sería nombrar primero a este elemento con la terminación uro y de hidrógeno. Por ejemplo, este sería un sulfuro de hidrógeno. Y aquí tenemos al hidrógeno unido con el cloro, se forma el HCl, que en el nombre tradicional sería ácido clorhídrico, terminación hídrico en el cloro, o en el nombre IUPAC, que se pondría la terminación uro al cloro, sería cloruro de hidrógeno. Los principales usos del ácido sulfídrico es un subproducto de algunos procesos industriales y se utiliza en la metalurgia. Por su parte, el ácido clorhídrico se utiliza para la producción de sustancias químicas y tratamiento de metales. Y hasta aquí sería la primera parte de los compuestos químicos. Muchas gracias por su atención.